Bueno, acaba de publicar su último libro, José María Aznar, Orden y Libertad. Debo decir que es un libro que me parece de lo mejor que ha publicado últimamente, que el diagnóstico sobre la crisis de las democracias es muy sólido, muy ajustado. Otra cosa es la medicina. Si hay una medicina y qué remedios tiene. Pero me parece un libro muy pensado, muy breve, afortunadamente. Tampoco hay que escribir los libros de Bono con 800 páginas y 1800 de gente citada para que sepa que tiene la cartilla. Pero, como siempre, José María Aznar, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo viene lo de, aunque periódicamente siempre, nos vamos a hablar de tú, que siempre nos hemos hablado de tú, pero en fin... lo de publicar libros es casi como una especie de minuta de testamento, de que no se piense que no me doy cuenta de lo que pasa, o realmente la situación, tal y como describes, no es que sea original, pero sí es real y es acuciante en todos los países europeos, en todos los países iberoamericanos de cultura europea, que las democracias liberales, sobre todo la parte no democrática, sino liberal, la propiedad, los derechos civiles, están en una situación de emergencia, por decirlo suavemente. ¿Y cuándo empieza ese momento? ¿En qué momento empieza, digamos, a cristalizar esa especie de crisis que ahora advierte casi todo el mundo? Bueno, yo creo que estamos en un momento en que merece la pena hacer el esfuerzo de intentar comprender lo que pasa y, supuesto que comprendas algo, intentar explicarlo, ¿no? Porque es difícil encontrarse un momento en la historia, momentos en la historia como este, en el que efectivamente, pues en mi opinión, vivimos un cambio de era, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el libro es Orden y Libertad porque vivimos en un mundo desordenado, porque los viejos órdenes del mundo ya no existen y todavía los nuevos no han nacido ni sabemos exactamente cuáles son, y porque la libertad es no causa sino consecuencia del orden, ¿no? Y por lo tanto, habiendo desorden, la libertad está muy amenazada, ¿no? En consecuencia, las crisis políticas derivadas de la amenaza autocrática, de la extensión del populismo por un lado, que amenaza las democracias y las libertades, y por otro lado las consecuencias de una revolución tecnológica y el desarrollo de una inteligencia artificial que amenaza la propia existencia del ser humano, bien vale una reflexión. Hay dos cuestiones, y ya os cedo la palabra, pero cuando hablas precisamente de que sin el orden, que incluye la propiedad, es la ley, sí, no hay claro. Propiedad sin ley, efectivamente estamos hablando de lo que está más, digamos, alanceado, tanto por la izquierda como incluso por la derecha. Es decir, la derecha está sufriendo una inflexión estatalista que, por ejemplo, en España hasta hace 2 años, hasta que Vox se hace sindicalista y tal, no había sucedido. Uno de los elementos que marcan tu estadía política al frente de la derecha española es haber renunciado al estatalismo, apostar más por la sociedad, por la propiedad, por la presencia del sector público controlado y el sector privado. De hecho, mucho más que Thatcher, en los años que tú estás, en los 8 años en el gobierno, es cuando el país europeo que más renuncia al sector público y donde más avanza el sector privado. Sin embargo, el ambiente era distinto, incluyendo, a pesar de que España fue una cosa rara, sobre 8 millones de puestos de trabajo en Europa, en España, la tuya, creó 5, se dice pronto. Pero, digamos, las recetas estaban claras. Ante un problema nuevo como la inmigración ilegal, inmigración donde además el factor musulmán es cada vez mayor. Ayer vi la imagen en Australia de una diputada, no sé si la has visto, que hizo una proposición para prohibir el burka y el niqab en todos los ámbitos públicos en Australia. Lo negaron. Entonces la tía se puso un burka y se ha ido al Parlamento con burka. Dice que no digan que no sabe lo que significa o que esto es prerrogativa de una religión. Esto es una agresión a las mujeres. ¿Ustedes creen que yo soy libre, la que está dentro de este burka? Pues ustedes lo toleran. Entonces esto fue ayer mismo, pero esto es a todas horas. ¿Cómo ves esos dos factores? El islamismo se adaptará, no se ha adaptado, y luego la gran cuestión de lo ilegal, que entra masivamente y que, por ejemplo, en Cataluña ahora por primera vez está dándose el origen nacional de los delincuentes, en su gran mayoría magrebíes. Esto,
¿Cómo ves y cómo se lucha contra eso? Porque no es fácil. La gente lo está viviendo. Ahora empieza a reconocerlo, digamos, los gobiernos, la clase política, de una manera o de otra. ¿Cómo se lucha y al mismo tiempo cómo se acepta la realidad? Bueno, yo creo que hay dos fenómenos que hay que estudiar muy detenidamente, que son, uno es el fenómeno demográfico y otro es la cuestión migratoria. La cuestión migratoria no es sustitutoria de la crisis demográfica. Puede ser paliativa, pero no sustitutoria. Es decir, el mundo occidental, sobre todo, vive una crisis demográfica muy grande y a partir del año 2050 el mundo va a vivir con menos población global por primera vez desde la peste negra del siglo XIV, que es la única vez en la que la humanidad ha perdido población. Entonces eso es un fenómeno nuevo, porque la humanidad está pensada para crecer, sí, no para decrecer, y ya vamos a ver. Pero la inmigración no sustituye a esa crisis demográfica. Por lo tanto, hay que prestar atención, uno, a la crisis demográfica y sus consecuencias, y otro, a la inmigración, ¿no? Nosotros aquí en España, y yo creo, nosotros no teníamos un grave problema migratorio por una razón, porque nuestra principal migración en términos generales era iberoamericana, hispanoamericana. Y por lo tanto, la inmigración hispanoamericana no plantea sustanciales problemas de integración. Es una inmigración que viene a trabajar y no plantea problemas de integración por razones históricas, por razones culturales, por razones religiosas. Lingüísticas, morales. Por las mismas, es lo mismo. Como no planteó problemas de integración la inmigración española que iba a América a principios sobre todo del siglo XX, ¿no? Hay otras inmigraciones que sí provocan más problemas, ¿no? Y el problema de la inmigración musulmana sí que es un problema serio. No tanto en España, porque nuestra principal inmigración es la hispanoamericana, como en otros países, como por ejemplo en Francia. ¿Por qué? Porque la inmigración musulmana tiende a no integrarse. Y la inmigración musulmana lo que quiere no es integrarse en una sociedad en la cual acepta las leyes de la sociedad y las normas de la sociedad, sino quiere que la sociedad a la que va reconozca sus leyes y reconozca sus diferencias. Y eso es la diferencia entre aceptar una sociedad plural, en la cual la ley es la misma para todos, con independencia de su origen, o aceptar una sociedad multicultural, en la cual la ley es diferente en función del origen. La Edad Media. Y entonces yo soy partidario de las sociedades plurales, y por lo tanto la ley es igual para todos, dentro de la legalidad, y por lo tanto soy partidario de que los procesos legales se ordenen, se respeten las leyes, se controlen las fronteras y, naturalmente, se pueda alentar una migración legal que sea útil para el país y que contribuye al crecimiento del país y al sostenimiento y la prosperidad del país. La última cuestión. Antes hemos escuchado a varios ministros y ministras de este gobierno dedicadas a la publicidad contra el maltrato. El día menos pensado que Manferraz, porque claro, yo no he visto gente más adicta a la prostitución que la cúpula del PSOE de Sánchez, de los prostíbulos. O sea, es que se dice pronto. Pero bueno, ayer la emprendieron con que Aznar coge el teléfono, llaman los jueces y los jueces del Supremo se le ponen. Entonces, bueno, pues tengo que preguntar, no por Aznar, que lo conozco, sino por el teléfono. O sea, ¿cómo se consigue un teléfono y que se te pongan los jueces del Supremo? Y luego ya puestos, ¿cómo no llamaste al fiscal antes de que dimitiera? Ya puestos a hacerme tan influyente, estoy por dar las gracias, ¿no? Porque realmente... Yo es que siempre que critican a los mismos, digo, esto siempre es lo mismo. Cuando no es Aznar es Ayuso, cuando no es Ayuso es Aznar, pero reconoce que llevaba un tiempo sin achacarte casi nada. Sí, pero a mí no me gusta mucho discutir con personas que yo creo que no tienen el nivel intelectual adecuado para ocupar los puestos que ocupan, ¿no? Pero sí tengo que hacerle apelar a la ciudadanía, ¿no? Yo lo que hago es apelar a la ciudadanía. Y lo que estas personas que tienen algunos problemas de conocimiento pues no entienden es que la ciudadanía es lo básico de la convivencia. Y que la ciudadanía, que es el concepto básico de las sociedades ordenadas, de las monarquías y de las repúblicas ordenadas desde el tiempo de los griegos, pues la apelación a la responsabilidad ciudadana es fundamental. Y tener ciudadanos responsables en una sociedad es fundamental. Y ante una situación de crisis, lo menos que se puede decir, lo menos que se puede hacer, o por lo menos yo entiendo que esa es mi responsabilidad, es decir, oiga, mire usted, los problemas de España, o muchos de los problemas, tienen solución si los ciudadanos se hacen responsables de esos problemas. Si los ciudadanos se inhiben o los ciudadanos se ausentan,
pues entonces no tienen solución. Y por lo tanto yo hago una apelación a la responsabilidad ciudadana. Haga usted lo que pueda hacer en función de su responsabilidad, que es exactamente la esencia de lo que significa la pura esencia de la convivencia democrática en la política clásica. Ahora, pretender que eso lo entiendan algunas personas es imposible, ¿no? Luis. A ver, yo ayer analizando un poco la situación del mundo en el que vivo, intentando entenderla, creí haber llegado a una conclusión personal que no sé si usted comparte, y es, empezamos en un momento en el que cada vez que alguien hablaba de lawfare o de un comportamiento judicial extraño, se conmovían algunas estructuras y el Consejo General del Poder Judicial salía, inmediatamente ponía orden. Poco a poco fuimos normalizando aquello y entonces ya se empezó a hablar de algunos jueces y se hablaba, yo qué sé, de Peinado, de García Castellón. Ya el Consejo General tardaba más en reaccionar, luego no reaccionaba nada, pero me he dado cuenta de que hemos subido un peldaño y entonces ahora resulta que estamos en un panorama en el que el lawfare lo practican los magistrados del Tribunal Supremo. Ayer se produjo un llamamiento para defender la democracia de el golpe de Estado que habían propiciado 5 magistrados del Tribunal Supremo, a los que directamente llamaron activistas políticos y sumisos a las decisiones de Aznar. Entonces yo quisiera saber, usted ha tenido la responsabilidad de ser presidente del gobierno. Primero, si efectivamente usted comparte conmigo la idea de que estamos ante una situación inédita, más grave que ninguna de las que yo he conocido, y en segundo lugar, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver. Yo creo que España está viviendo una experiencia que no habíamos vivido nunca, que es la de un populismo, de un gobierno populista, radical, de izquierdas, antinacional y anticonstitucional. Entonces esa experiencia no la habíamos vivido. ¿Cuál es la característica del populismo? El populismo tiene varias características, pero tiene 2 muy, muy claras. Una, no respeta normas, no reconoce normas. Y en segundo lugar, intenta cambiar los sistemas institucionales desde dentro. No con grandes revoluciones externas, sino desde dentro. Y es lo que estamos viviendo. Entonces, lo que se está produciendo es que el deterioro institucional es cada vez más grande, es cada vez mayor. Y por lo tanto, ese deterioro institucional viene del no respeto de las normas y de las reglas que se tienen que respetar en una sociedad democrática normal, en un Estado de Derecho que funciona, ¿no? Sí, pero eso es lo que se está haciendo. Cuando uno acusa al Tribunal Supremo de dar un golpe de Estado judicial, es la demostración de que estás en situaciones límite. Estás en situaciones límite, ¿no? Porque realmente estás diciendo exactamente que todos los jueces del Tribunal Supremo son jueces ilegítimos, golpistas, prevaricadores, y por lo tanto estás desbaratando la función máxima de la expresión de la independencia judicial en España. Perdón, y no quiero acaparar el tiempo. Lo único que a mí lo que me inquieta, lo decía antes Federico, es decir, podemos hacer un diagnóstico muy lúcido, pero ¿cuál es la medicina? A mí que un gobierno a la defensiva sea capaz de favorecer ese discurso me puede escandalizar más o menos. Pero lo que me escandaliza radicalmente, es la inacción del sistema. Es decir, ¿no pasa nada? Vamos a ver, yo creo que los jueces del Tribunal Supremo cumplen con su función. Y si a algunos no les gusta cómo cumplen con su función, les acusan de golpistas. El problema no está en los jueces que cumplen su función, el problema estará en los que les acusan de golpistas. El Consejo del Poder Judicial puede manifestarse más o puede manifestarse menos, pero lo que tiene España fundamentalmente es un problema de raíz claramente política. Y no nos vamos a engañar, los problemas de raíces políticas se tienen que solucionar políticamente. Y no se van a solucionar hasta que los españoles no tengan la oportunidad de pronunciarse. Esto, querido Luis, no va a ir a menos, va a ir a más. Es decir, el gobierno va a confrontar a la sociedad española y va a llevar a una confrontación máxima, en el cual las elecciones próximas serán, en mi opinión, la expresión de unas elecciones prácticamente de carácter constituyente. Y eso es lo que los españoles tienen por delante. Por lo tanto, cualquier inhibición en esas circunstancias es, en mi opinión, pues estar jugando a la ruleta rusa sobre lo que es el futuro del país. Y quiero decir que cuando se cuestiona la Constitución, cuando se cuestionan las instituciones, se cuestiona la convivencia. Y cuestionar la convivencia en un país y acusar de golpe de Estado, de dar un golpe de Estado a los jueces del Tribunal Supremo, es cuestionar la convivencia en un país. Cuidado,
porque esas cosas tienen sus consecuencias. A ver, Paco. Sí, señor Aznar, es probable que 30 años después de su victoria del 96, en el 26 pudiéramos tener elecciones. Aquellas elecciones fueron durísimas, como todos sabemos, con acusaciones, el Rottweiler, etcétera, etcétera, pero a mi juicio, y lo comentábamos hace un momento a micrófono cerrado, Felipe González evitó dos peligros. Uno, apelar continuamente al guerra civilismo, retomar la guerra civil, y por otro lado no hizo armar frente a una derrota, armar una mayoría alternativa que le diera la vuelta y gobernar a pesar de aquella, digamos, dulce derrota o amarga victoria en su caso que se produjo. En las circunstancias actuales vemos que esos dos diques los ha superado abiertamente Pedro Sánchez. Por primera vez está gobernando un presidente que no ha ganado las elecciones. Es un hito. Y por otro lado, estamos viendo en todo el proceso de la FER, etcétera, etcétera, y la apelación continuamente al guerra civilismo, nos está remontando a un periodo que fue antesala de una guerra civil, conviene tener en cuenta. ¿Cómo a su juicio, con esos dos escenarios tan diferentes, se pueden afrontar las elecciones teóricamente del 26, o si llegamos al 27, por parte del Partido Popular y en concreto por parte de Alberto Núñez Feijóo? Vamos a ver, yo creo que hay tres pilares fundamentales, en mi opinión, ¿no?, para afrontar eso. Primero, es la defensa muy clara en el origen de la transición española. La transición española que da pie a nuestro sistema constitucional y a nuestro sistema de convivencia tiene que ser defendida y tiene que ser reivindicada. Segundo lugar, el Partido Popular es el único pilar, el único partido constitucional que existe en España a día de hoy. Y por lo tanto, yo como ciudadano español, sí digo que yo apoyaré al único partido constitucional que existe en la España de hoy. Porque creo que eso merece. Y tercero, merece la pena hacerlo. Y tercero, el Partido Popular tiene la obligación de, en el mundo de hoy, desde esa base, desde sus principios reconocibles, pues afrontar lo que significan los problemas que tiene el mundo de hoy, que no son pocos, y de los cuales esta situación que se produce en España impide hablar. ¿Cómo ordenamos la inmigración? ¿Cómo ordenamos nuestra economía para hacerla sostenible? ¿Cómo transformamos nuestra sociedad de bienestar cuando la pirámide demográfica ha cambiado totalmente? ¿Cómo solucionamos nuestros problemas energéticos? ¿Cómo abordamos los desafíos de la inteligencia artificial, no solamente desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista ético y moral? ¿Cómo aplicamos eso al desarrollo de nuestra economía? De todas esas cosas no se puede hablar en España. Pero no se puede hablar en España porque no se puede hablar de nada. No se puede hablar de nada porque vivimos aplastados en una corrupción que absolutamente lo invade todo, y con un gobierno y que está al servicio estrictamente de una persona y de la resistencia de una persona y del poder de una persona, ¿no? Pero ¿cómo se pasa del no se puede al se debe? Porque claro, evidentemente estamos un poco en la misma historia que decía Federico. El diagnóstico está claro, la cuestión es la medicina y sobre todo cómo se ejecuta ese plan. La medicina, yo he dicho lo que hay que hacer. El problema es cuándo hay que hacerlo. Lo que yo no voy a decir es decir, se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que digo, pero lo que yo no voy a alimentar es la frustración a los españoles. Nosotros tenemos por delante probablemente hasta el año 27 para tener elecciones generales. Entonces hay que administrarlo. Pero no se puede estar generando frustración a los españoles todos los días, porque no tiene salida. O sea, la salida que tiene esta situación son las elecciones. ¿Y cuándo hay elecciones? Pues mire cuando tocan las elecciones. O hay una moción de censura que no cabe, o hay elecciones. Si no cabe la moción de censura, hay que esperar a que haya elecciones. Esperar a que haya elecciones no significa no hacer nada. Se hacen muchísimas cosas todos los días. Esperar a que haya elecciones significa explicar las cosas, pedir la colaboración de la gente, apelar a su responsabilidad. Eso significa, pero hay que esperar a que haya elecciones. Sí, pero usted mismo ha dicho que las próximas elecciones no van a ser con las mismas reglas que las anteriores. Por tanto, no solamente se está produciendo con las mismas un reglas, proceso... Sí, lo que he dicho es que van a tener un carácter cuasi constituyente. Es decir, haciendo lo que ha hecho esta coalición, el siguiente paso de esta coalición es el desmontaje completo del sistema. Esas son las consecuencias de las próximas elecciones si esta coalición ganase las elecciones. ¿Pero no cree que el sistema ya se está desmontando? No, claro, se están desmontando el sistema, pero el sistema se desmontará del todo
si esta coalición tuviese la capacidad de repetir ganando. O se certificará el desmontaje, que es otra cosa. Perdón. Lo ampliará. Se está desmontando, pero se acabará el desmontaje. Una cuestión. Pero lo único que lo puede evitar el desmontaje es el único partido constitucional que hay. Eso es exactamente lo que yo digo. Entonces no quiero decir, este libro comienza con una frase de Julián Marías que decir por qué los españoles dejamos de preguntar qué nos va a pasar y empezamos a preguntar qué podemos hacer. Y empezamos a decir qué podemos hacer. Bueno, pues podemos hacer estas cosas que se pueden decir. Todas estas cosas de las que yo he dicho que no se puede hablar son cosas de las que hay que ocuparse, que hay que tenerlas preparadas para cuando llegue un momento de gobierno. Pero no hay que decir a la gente no se hace nada, no se está haciendo nada. No es verdad. Lo que no se puede solucionar esta situación sin elecciones. Esas son las reglas, ¿no? Usted habrá visto a Pujol, porque antes hablaba de que España tiene un gran problema político. El gran problema político es nacional, especialmente. Sin duda. Cuando usted veía ayer, si lo vio a Pujol y a toda su familia, y piensa lo que fue su política con respecto a Pujol, el pacto del Majestic, etcétera, la eliminación de Vidal Quadras, y lo que ha sido el modelo de dictadura corrupta en Cataluña, que se ha extendido al final a toda España. Es verdad que con el PSOE, es verdad que desde Zapatero, pero especialmente con Sánchez, que el proceso ahora es un proceso extendido. ¿Cree que no lo que hizo, que no había otra manera de formar gobierno en la primera legislatura y los números eran los que eran? ¿Pero usted cree que se equivocó a la hora de valorar lo que significaba Pujol y las libertades, no solo para Cataluña, sino para toda España, en su segunda legislatura, con mayoría absoluta? No, sinceramente no. Es decir, yo creo que el pacto del Majestic fue un buen pacto porque era para toda España. No era un pacto ni para un partido, ni para toda España. No es un pacto que se hace fuera de España con un prófugo, no es un pacto que se hace con un antiguo terrorista en un caserío en donde fuera, es un pacto que se hace públicamente, que se publica íntegramente el pacto, y es un pacto para toda España. Y la prueba de que ese pacto funcionó bien es que 4 años después los españoles nos dieron por la mayoría absoluta. Y bueno... Funcionó bien para el PP y para Aznar, pero la inmersión lingüística, por ejemplo, se blindó vamos a ahí. ver, pero para España, en líneas generales, la valoración de los españoles de ese pacto y de esos años fue una valoración muy positiva porque dieron a España mayoría absoluta. Dieron al Partido Popular mayoría absoluta. En ese momento. Y es verdad que había más España que otra cosa, que en otros momentos. Y es verdad que los momentos más bajos del nacionalismo resulta que son justamente en 1997, 1999 y en el año 2003. Son los momentos más bajos del nacionalismo en España. Bueno, pues algo tendrá que ver con eso, ¿no? En la segunda legislatura, lo que ocurre, y se lo digo con toda claridad, es que a partir del año 2002-2003 es cuando Pujol decide que la Constitución ya no le vale. Y entonces, yo recuerdo... Es cuando usted decide irse, no presentarse a las elecciones. No fue un error. No sé, déjeme terminar lo anterior. Déjeme terminar lo anterior. Pujol a mí lo que me dice es, yo hoy no aceptaría el pacto constitucional. Y si no aceptas el pacto constitucional, quiere decir que vas a emprender una carrera para la independencia, para la secesión de Cataluña. Y yo le dije, yo te voy a dar mi opinión. Si emprendes una carrera para ver quién es más radical y para ver quién es más separatista, con los radicales separatistas acabarás aplastado por los más radicales y más separatistas, como ha pasado siempre en la historia. Bueno, desgraciadamente eso es lo que hizo. ¿No? Entonces eso tiene que verlo no con mi continuidad. Yo era consciente desde siempre que el mayor problema de España es ese. Y sigue siendo en este momento ese problema, ¿no? Ahora, ese problema no puede descansar solamente en las manos de una persona, con la voluntad de una persona. Es el país el que tiene que hacerse cargo de eso también, el que tiene que ser consciente de ese problema y, por lo tanto, intentar arreglarlo. Pero antes lo has citado, lo has puesto en los hombros de un solo partido. Es que es el que queda. A la ¿Tú crees derecha que Vox está totalmente fuera, digamos? Vox, en mi opinión, ya está... Vox quiere un cambio de sistema y del sistema constitucional. Vox no está fuera del sistema. Yo no diría que Vox es un pilar constitucional en este momento en la política española, sinceramente, porque no lo es.
Yo creo que Vox tiene un interés, es el interés de derruir al Partido Popular, de sustituir al Partido Popular, y tiene otro interés, que es el interés de cambiar el sistema. Sin embargo, si me permitís, Vox es el partido que concentra más voto joven. Hay una parte en su libro donde usted habla del desencanto democrático y además hay una apelación también a la memoria, ¿no? Felipe González también apeló a la memoria dirigiéndose a Leonor el otro día en el discurso, en el Toisón de Oro, en la imposición del Toisón de Oro. Yo me gustaría saber qué mensaje le lanza usted a los jóvenes, a lo mejor de la denominada ahora generación Z, aquellos que tienen cerca de 25 años, entre los 15 y los 25 años, que muchas de las cosas de las que aquí se están hablando no las conoce, las desconoce y además probablemente no las lleguen a conocer porque no las estudian en la escuela, y que sin embargo en un alto porcentaje, en un porcentaje próximo al 30%, están convencidos de que un sistema con determinados tintes autoritarios podría ser mejor que una democracia corrupta como la que están asistiendo o presenciando. ¿Qué diagnóstico hace usted? ¿Qué mensaje les lanzaría a usted? Yo empiezo por el final, por hacer un matiz. La democracia que estamos viendo no es corrupta. Son corruptos algunas personas en el sistema democrático. Es distinto. Pero la democracia no es corrupta. En segundo lugar, los jóvenes, yo les digo y explico aquí que tienen también que ser conscientes de la situación. Nosotros, en las sociedades modernas europeas, estamos construyendo sociedades contra los jóvenes, no a favor de los jóvenes. Y la inversión demográfica y el que las personas mayores sean cada vez más y sean el factor electoral más poderoso y más numeroso y por tanto el grupo de presión más numeroso y más influyente, eso excluye también a los jóvenes. Entonces los jóvenes se tienen que dar cuenta de eso. Ahora, lo que tienen que pensar es decir, cómo nosotros participamos en la sociedad que viene. Y esa participación en la sociedad que viene no puede ser negando justamente o apoyando justamente aquello que les excluye, sino apoyando justamente lo contrario. Los jóvenes que necesitan vivienda no deberían apoyar un tope al alquiler, deberían apoyar que aumente la oferta de vivienda. Los jóvenes que quieren oportunidades no deberían alimentar la intervención del Estado en la economía, sino deberían defender la competencia entre las empresas. Los jóvenes que quieren aspirar a tener algo debían defender el derecho de la propiedad como elemento fundamental de una sociedad libre, no defender lo contrario. Y si no tienen elementos para defenderla, el otro día hablábamos de esas encuestas. No tienen los elementos como tenemos los demás. No, pero otra las cosa escuelas... es que la torpeza de otros le invita a los jóvenes en eso. Mire, hace muy poco tiempo los jóvenes no se preocupaban mucho de su juicio sobre el régimen anterior, sobre el régimen Franco ni sobre el general Franco. Ahora sí. Bueno, pues porque resulta que de una manera absolutamente necia, desde un punto de vista político y desde un punto de vista histórico, hay una cierta izquierda, la de ahora, que ha decidido que tiene que volver hacia atrás porque quiere volver a ganar una guerra civil, lo cual es absolutamente absurdo. En los países se pueden producir situaciones absurdas, pero si usted mira, hoy la situación en los Estados Unidos es muy opinable y muy criticable. Pero mire usted, si resulta que existiese en los Estados Unidos un movimiento confederado cuyo objetivo sería ganar la guerra civil del año 19, que ganó Lincoln, es absolutamente absurdo. Pero la escuela quizá sea un elemento diferencial. El otro día contábamos al hilo del aniversario de la conmemoración que muchos jóvenes, cuando les preguntan por personajes de la transición en España, hablan de Barajas, porque confunden Barajas con Adolfo Suárez. Es decir, no se está estudiando en la escuela la historia de España. La historia precisamente no se respeta mucho en España, pero la historia en este caso no se estudia mucho. Y una de las cosas que este libro defiende es que, habida cuenta de la revolución que estamos viviendo, vamos a ver, los países, las naciones y también nosotros como seres humanos, nuestra mayor esperanza está en una vuelta seria a las humanidades. Es decir, las escuelas no solamente deben excluir, sino deben fortalecer toda la enseñanza de humanidades intensivamente y masivamente. La historia, la geografía, la gramática, la literatura, todo eso debe ser enseñado al máximo en las escuelas, porque ahí está la clave de
la capacidad de reacción de nuestras sociedades. Hay muchas preguntas. ¿Puedo hacer Luis? la última cortísima? Bueno, cortísima será a lo mejor la pregunta. La pregunta es que José María Aznar ha hecho varias veces la referencia del Partido Popular como el único partido constitucional que queda. Yo le pregunto, ¿por qué entonces no es percibido como una tabla de salvación y las cosas no parece que le vayan bien, demoscópicamente hablando? No, a mí lo que me importa sobre todo es cómo se llega al final y que al final los españoles lo valoren esta referencia que yo hago, ¿no? Y valoren la situación del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular es el único partido de gobierno serio que puede haber en España, la única posibilidad seria de gobierno que hay en España. Y a mí no me importa mucho que ahora la encuesta dé un poco más o un poco menos. Lo que me importa mucho es la valoración final de los españoles en las elecciones. ¿Y cuál debe ser la relación? Y acabo, porque Federico ha hecho relación a la vinculación con Pujol. La relación del Partido Popular con el PNV actual, con relación a la relación que usted tuvo precisamente con Arzallus, que presumía de haber conseguido con usted más que con cualquier otro gobierno. Pues no sé qué consiguió. Pero ¿cuál debe ser con el actual PNV? Conseguir, Pujol consiguió bastante, Arzallus consiguió más bien bastante poco, ¿no? Porque las cosas que pretendía, como en el caso del terrorismo, en el caso de los pesos, en el caso de la seguridad social, esas desde el principio quedaron claro que no. Y no hay que olvidar que nosotros pactamos con el PNV, el PP, porque quisimos, no por necesidad. Y quisimos porque creíamos que hacíamos un buen servicio a España en un pacto entre una centro-derecha nacional y algo que era identificable, más identificable entonces. Ahora no es identificable, ¿no? No sé si hay muchas preguntas al respecto, pero cuando usted dice, y es verdad, que hay una izquierda que se ha empeñado en revivir el franquismo, ¿no lo hizo usted cuando condenó el franquismo? Y con eso al bando nacional de la guerra civil, como si el franquismo fuera separable de la guerra civil, de la construcción del bando nacional y de la pervivencia. Estamos hablando del poder. Franquismo. Otra cosa distinta es el juicio histórico que hay sobre el franquismo. Yo lo que creo es que todo esto de la memoria democrática es una cosa efectivamente que hay que derogar, que es un auténtico disparate, y que llevar a los españoles otra vez a la confrontación es un disparate, y que ese fue uno de los éxitos de la transición. Y es una de las grandes críticas de la amnistía actual. Cuando se hace la amnistía en el año 77 es cuando los españoles deciden ese reencuentro. Ese reencuentro es el que hay que definir. Yo no voy a condenar algo en el cual, pues, mi padre participó. Mi padre hizo 3 años de guerra. No, en el Parlamento. No, condené el sistema. Bueno, claro, solo faltaría. Otra cosa distinta son los orígenes históricos que puedan tener las cosas, que eso daría probablemente para varios libros, ¿no? A ver, ¿por dónde van las preguntas hoy? Hay muchas, señor Aznar. Vamos a hacer una pausa antes de escuchar a los oyentes, que están, por cierto, emocionados con su visita al programa. Pero quiero adelantarle que son exigentes, que quieren que se moje sobre asuntos de la actualidad, sobre el futuro de España, por supuesto, pero también hay alguno que tiene guardado en el cajón de la memoria alguna cosilla de sus tiempos como presidente del gobierno. Así que vamos a hacer una pausa y enseguida les escuchamos. Muy bien. Es la mañana. Es radio. A ver, Silvia. Vamos allá, señor Aznar. En estos momentos de memoria corta, en los que se incumple sistemáticamente la palabra dada a los votantes, hay quien no le ha perdonado a usted todavía que usted sí cumpliese la suya, eso de quedarse solo 2 legislaturas en el Palacio de la Moncloa. Le adelanto, y no creo tampoco que le sorprenda, que aún le afean la elección de su sucesor, pero siguen teniendo muy en cuenta su opinión, así que quieren que nos diga cómo ve el futuro de este país. ¿Qué ha empeorado considerablemente de la España que él dejó al finalizar su mandato? Y al menos una cosa que haya mejorado en la vida de los españoles. Que por qué cometió el error tan grande de quitar la mili. Y por qué tuvo que poner en autopistas y de otros sitios a Coruña, cuando el idioma de España desde hace más de 2 siglos es el español, ni el gallego, ni el catalán, ni otros. ¿Qué le pareció la gestión con la mayoría absoluta que tuvo Mariano Rajoy, Brey? ¿Qué ley de este gobierno socialista sería la primera que quitaría usted si volviera a ser presidente del gobierno? La primera. Sea cuando fuere que haya un cambio de gobierno, ¿cuánto tiempo necesitará el siguiente ejecutivo para cambiar y derogar todas las tropelías que han hecho estos, para volver otra vez a una democracia pura y dura?
Me gustaría saber si se va a querellar contra Óscar López y los demás por todo lo que están diciendo estos días sobre usted. Y muchas gracias, presidente, por los años que nos dio. Los votantes de derecha estamos hasta las narices de que ustedes y Vox y ustedes no se pongan de acuerdo para acabar con esta gentuza que tenemos gobernándonos que nos van a llevar a la miseria. ¿Por qué no se ponen ustedes de acuerdo? Hagan algo ya, hombre. Venga, que a ustedes le hacen caso. Desde luego, los jueces de creer a los Carbutal le hacen mucho caso. A ver, hay varios asuntos. ¿Querella? ¿Va a poner una querella? Contra Óscar López y contra Yolanda Díaz, ¿no? No, absolutamente para nada. Ni se me pasa por la cabeza. Ni se me ha pasado por la cabeza ni se me va a pasar. Vamos. Esa última... Rotundamente que no. ¿Qué ley y en qué fechas, qué haría ese gobierno del PP si llega al poder? Yo creo que eso el PP lo ha expresado bien, ¿no? Y ha expresado un programa de derogación de leyes establecidas, pero yo creo que probablemente entre las primeras es la Ley de Memoria Democrática, ¿no? Que es el mayor atentado contra la convivencia pacífica entre españoles que se ha hecho en estos últimos años. Hay otra cuestión. Cuando usted ve que en el Valle de los Caídos, además de cargárselo, quieren abrir una fosa, no se ha visto la resignificación, y ve a Urtasun también contra los toros y todas esas cosas, ¿no piensa que esto es, decía antes Paco, es que hemos vuelto a la bolchevización del PSOE? Estamos otra vez en el 36. Y además da la impresión de que hay mucha gente del PSOE que no importa lo que le hagas a la derecha, pues que pase. De hecho, el fiscal ha sido condenado por una operación contra Ayuso, que además de la del hermano, el padre, etcétera, y la gente se queda mirando el dedo y no la cuestión fundamental, que este gobierno cree que puede usar todos los recursos del Estado contra la oposición para que no haya alternativa, y en la izquierda lo tiene eso ya metabolizado. Lo curioso históricamente es que esta parte de la izquierda, que es una parte de la izquierda radical e ignorante, y que no tiene en cuenta la historia nada más que para intentar reescribirla de una manera imposible, pues está cometiendo los mismos errores que se cometieron en esa época, ¿no? Exactamente los mismos errores. Y el error fundamental de esa época fue la exclusión de España, de la mitad de España, ¿no? Yo siempre digo que en la República hubo 4 golpes, ¿no? Uno en 1932, el del general Sanjurjo, pero hubo 2 en el año 34, el que protagonizaron el Partido Socialista y el que protagonizó el partido Esquerra Republicana de Cataluña, y luego fue el del 36, no o del 36. Pero lo que quiero decir es que todo eso, en un sentido histórico, nos tiene que servir, como se hizo al comienzo de la sesión, para no repetirlo, no para intentar repetirlo otra vez. Entonces, yo quiero decir, Sánchez, cuando hace su discurso de investidura, hace la teoría del muro. ¿El muro para qué? Para excluir a la mitad de España. Si uno escucha a los otros populistas de derecha, ellos no critican que exista el muro, porque lo que quieren es un muro también para excluir a la otra mitad de España. ¿Cuál es la posición mía y la posición constitucional? Es que no haya muro. Es que yo no quiero que haya muro entre españoles. Y por eso lo que yo estoy diciendo ante unas elecciones existencialmente decisivas para España es que haya una apelación a una mayoría ciudadana de españoles que tiene que tener un componente de derecha, de izquierda y central, y esa apelación a esa mayoría solamente la puede hacer el Partido Popular y solamente la puede hacer apelando a la responsabilidad ciudadana. Ese es el elemento fundamental. Yo no quiero que gane un populismo de derecha para que le pinte el muro que quiera para excluir a otra parte de España. Es que no quiero que haya muro. Y eso solamente lo puede interpretar el Partido Popular y solamente lo pueden decir los ciudadanos. En las preguntas que le han hecho los oyentes hay una que es recurrente, que es una medida muy plausible desde el punto de vista de la regeneración política, fue la limitación de mandatos. Pero los últimos meses, utilizando la terminología norteamericana de pato cojo, ¿cómo favorecieron el desenlace trágico que tuvo el segundo mandato suyo? No tiene nada que ver, solamente que yo no me pude expresar en los últimos días como candidato a la presidencia del gobierno, sino como alguien que tenía el peso del gobierno, pero que no iba a seguir en el gobierno, ¿no? Y por lo tanto no tenía nada que ver. Yo soy un liberal conservador, ¿no? Y defiendo los principios de la democracia liberal. Y yo creo en las instituciones. Es decir, yo creo que las instituciones, cuanto más fuertes son, un país es mejor.
e incluso económicamente, unas buenas instituciones es el factor competitivo más importante de un país. Y por lo tanto, una actitud política que consiste en respetar las instituciones y respetar la separación de poderes es básico para tener un país ordenado y sano. Entonces, eso lo respeto. Entonces, si yo puedo entender que una limitación razonable de mandatos, de 2 mandatos, si eso es de 4 años, de 4 años, si es de 5 años, de 5 años, si suman 8, suman 8, si suman 10, es bueno para las instituciones del país. Luego, vamos a ver, las cosas pueden ir de una manera, pueden ir de otra, ¿no? Antes citábamos a Julián Marías. Julián Marías siempre decía que la vida de un ser humano estaba dividida fundamentalmente en vocación, que eso tú lo eliges, voluntad y convicción, que eso tú lo decides, circunstancias, que esas tú puedes luchar contra ellas y hacerlas favorables, y el azar, cosa que es bastante importante. Que es incontrolable. Entiendo que con pero Mariano... que puede ser muy importante. A partir de ahí tú puedes poner voluntad, puedes poner convicción, puedes intentar manejar las circunstancias. El azar ya es otra cosa. Entiendo que con Mariano Rajoy se habrá tenido ocasión de hablar de Pedro Sánchez y de esa anatomía del sanchismo que usted hace en el libro. ¿Lo ha hecho con Felipe González? ¿Ha tenido ocasión de valorar con el expresidente lo que está pasando en España? Yo creo que no hay que gastar muchas palabras en decir que el nivel de coincidencia ante el juicio de la situación entre mi predecesor Felipe González y yo pues es bastante alto. ¿Sí? Entonces, ¿sí han hablado de Sánchez? Hemos hablado de las situaciones, de la situación política nacional e internacional en varias ocasiones cuando hemos coincidido. ¿Y al Corte Inglés? ¿Qué le podemos ofrecer? Porque tiene un familión. Traigo Hay que ir al ofertas Corte de Inglés. todo tipo, porque estamos en la semana del Black Friday y, por ejemplo, ahora hay un 25% de regalo para próximas compras en juguetes del 18 al 31 de diciembre. Esto para los pequeños, pero también tengo juguetes para los mayores. Por ejemplo, 150 € de descuento en las consolas PlayStation 5. Un televisor LG de 65 pulgadas QNED Evo Mini LED tenía un precio de 1.399, ahora solo 699. El Samsung Galaxy A56 5G de 256 GB, antes 529, ahora 379,90. Para el hogar, aspirador de escoba recargable Dyson Gen 5, antes costaba 899 y ahora 649. La cafetera superautomática de DeLonghi Magnifica S, antes 435, ahora 269. El cofre de toilette de Calvin Klein de 200 mililitros más el de 50, antes costaba 121 € y ahora 40,95. Y además 25% de descuento en toda la gama GHD, excepto en la colección Cherry Chic. Y para terminar, vamos a ir con el caprichito del Club del Gourmet, que sé que te gusta. 2x1 en panetones Raúl Asencio y 2x1 en bombones Godiva. Solo en el Black Friday, en el Corte Inglés, en tienda web y en la aplicación. No puede mantener esa línea filiforme con los Godiva y sobre todo con el panetón. Brutal. Eso está totalmente prohibido. Bueno, puedo recomendar también mi libro que ayuda a mantener varios. Sí, se está en las librerías del Corte Inglés. Además también es delgado. Es delgado. No digo que esté mal nutrido, digo que es delgado. No, es delgado. Bueno, muchas gracias, José María Aznari. Gracias, y prodíguese más. Prodíguese más. No va a estar todo el día en Guatemala o en Guatepeor. Yo me prodigo ya más de lo que me gustaría. Lo que pasa que otra cosa distinta es que a lo mejor en esta casa no se me quiere demasiado. Bueno, nadie lo diría. Como diría Jesús Posada, menos Soria y más Soria. Menos Siria y más Soria, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Vamos rápidamente a ver si ha hecho alguna fechoría, si han hecho otro anuncio, si por el Mato, que es la nueva fiscal general, ya ha empezado a actuar, aunque no se ha nombrado. Y luego tenemos hoy una crónica rosa espectacular. Es la mañana de Federico. Es radio.